Buenas tardes. La Universidad Olmeca les da la bienvenida a las pláticas Compartiendo Geociencias en tiempos de pandemia. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Xioli Pérez Campos, con el tema Estudiando la estructura de la corteza por debajo de la Ciudad de México. Antes de leer la semblanza del exponente, les damos las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener apagado el micrófono y video para evitar alguna interrupción. Las preguntas podrán hacerlas a través de los comentarios y al finalizar la presentación daremos lectura a sus preguntas. Si alguien tiene problemas con la visualización de la presentación, por favor localicen el recuadro duplicado de la presentación del exponente donde tenga el micrófono apagado dentro de los participantes y fijen la pantalla seleccionando el PIB. A continuación daré la lectura de la semblanza de la doctora Xioli Pérez Campos. Es ingeniera geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su desempeño académico fue reconocido por la UNAM con la medalla Gavino Barreda a nivel preparatoria y licenciatura. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, así como una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde también ha sido investigador visitante. Desde 2004 imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. De 2008 a 2010 fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. Fue parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana, siendo presidente en el periodo 2016-2017. En 2016 recibió por parte de la UNAM el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura. En junio de 2019 recibió por parte de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ciencias Ambientales de Stanford el reconocimiento por su carrera profesional como exalumna de Stanford por sus logros y contribuciones en ciencias de la Tierra. Actualmente labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción del norte del país y de la Ciudad de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos, y es la jefa del Servicio Sismológico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores contando con el nivel 2. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Sismológica de América y de la Comisión Sismológica de Latinoamérica y del Caribe, así como del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil. Bienvenida, ingeniera, le cedo el micrófono. Bien, muchas gracias, Wendy, muchas gracias, Universidad Olmeca, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Hace algunos años, en 2017, estuve de manera presencial y hoy pues estamos en el estudio en mi casa y desde aquí tratando de platicar con ustedes. Entonces, vamos a empezar. Ahí deben estar viendo mi pantalla, espero que todo bien. Y si no, me comentan. Lo que les voy a platicar hoy es un proyecto que estoy desarrollando con mis estudiantes de licenciatura y de doctorado. Lo que les voy a platicar es sobre todo lo que realizó mi estudiante Olivia Pitaslin, quien concluyó ya sus estudios de licenciatura como ingeniera geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que ahora se encuentra en Nueva Zelanda haciendo su maestría. Y hasta donde me quede, ahí va a retomar Manuel Aguilar, quien es mi estudiante de doctorado, y les platicaré un poquito de lo que él va a hacer. Nosotros lo que estamos haciendo es estudiando la estructura de la corteza por debajo de la Ciudad de México. ¿Por qué hacer esto? Bueno, pues en particular por estos dos sismos, el de 1985 y el de 2017, ambos ocurrieron un 19 de septiembre. El primero tuvo una magnitud de 8.1 y el segundo de magnitud 7.1. Y pues estos dos sismos a mí me marcaron de manera muy personal. En la foto de la izquierda, lo que pueden ver es el edificio Nuevo León, que es uno de los edificios icónicos que se derrumbó en ese sismo de 1985, y pues en él habitaba un tío mío que afortunadamente salvó la vida, pero sí se cayó con todo el edificio, y fue justamente ese sismo el que me motivó a estudiar lo que
lo que ahora me dedico y ahora a continuar este proyecto de la estructura por debajo de la Ciudad de México con mis estudiantes. Y a la derecha lo que tienen son imágenes de algunos edificios derrumbados durante el sismo de 2017 y no son cualquier edificio, son edificios que quedan muy cerca de mi casa. Entonces, como podrán darse cuenta, pues he estado rodeada de este tipo de imágenes y pues me motivan a mí a tratar de entender qué es lo que pasa en nuestra tierra. Ay, no, qué rápido me fui, disculpen ustedes, ahí está. Entonces, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Bien, pues esta está dividida en 3 zonas geotécnicas y esas zonas geotécnicas también se reflejan en zonas sísmicas. Estas zonas geotécnicas son la zona 1, la 2 y la 3. La 1 corresponde a la huella que dejaron los antiguos lagos, que es este gris oscuro en la imagen de la izquierda. La zona de lomas, que es toda el área que tiene las crucecitas, que es suelo más duro, más roca firme, y la zona de transición entre la zona del lago y la zona de lomas, que es corresponde al gris claro en la zonificación geotécnica de la imagen de la izquierda. En términos sísmicos, lo que se dieron cuenta es que la zona de lomas, perdón, la zona 3, la zona del lago, pues no se comportaba de manera homogénea ante el paso de las ondas sísmicas, de tal manera que la dividieron en 3 subzonas, perdón, en 4 subzonas, que son las diferentes regiones ashuradas en la imagen de la derecha. De tal manera que tenemos la zona del lago A, B, C y D, o la zona 3, A, B, C y D. Y cada una de estas tiene un modo fundamental de vibrar, y ese modo fundamental está relacionado con los espesores de los sedimentos que dejaron esos antiguos lagos. De tal manera que en la Ciudad de México tenemos justamente ese efecto de amplificación de las ondas sísmicas cuando llegan a esta zona, y es una de las causas principales de los daños que tenemos. Y esa amplificación se vio muy claramente en estos registros del sismo del 19 de septiembre de 1985. Lo que ven a su izquierda es un mapa de la ciudad. Para referencia me voy a regresar, y es un mapa que está enfocado en esta zona. Y como pueden ver, está esta estación, que es una estación que se encuentra en Ciudad Universitaria, en la UNAM, y la UNAM afortunadamente está en zona de lomas, zona dura, y mientras que la otra estación que nos vamos a enfocar, SCT, se encuentra en la zona de lagos, y se encuentra muy cercana, bueno, se encuentra prácticamente afuera del edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese edificio vio fuertemente dañado en el sismo de 1985, fue reparado, y ahora en el de 2017 pues también presentó daños muy importantes. Y aquí lo que quiero que vean es la diferencia en los registros. Están a unos kilómetros de distancia, sin embargo, el registro en Ciudad Universitaria, que es el registro de abajo, es mucho más pequeño que el registro en la zona del lago, en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el registro de arriba. De hecho, hay una amplificación de 20 veces aproximadamente. Lo otro que vieron en los registros de ese sismo fue un efecto de duración. Aquí les presento más registros de ese mismo sismo del 85, y los que están al sur corresponden a registros cerca de la fuente, es decir, cerca del epicentro, en la zona de Guerrero. Recuerden que el sismo fue en las costas de Michoacán, entonces Guerrero pues estaba ahí al ladito. Luego aquí está el de CUIP, que corresponde a en el sur de la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y luego si seguimos, entramos ya a la zona del lago con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras estaciones por acá. Y lo que se puede apreciar en este registro, además de tener esa amplificación de 20 veces, es la larga duración de los registros. El suelo en la zona del lago se queda reverberando por un largo tiempo, a diferencia en la zona de lomas que se calma rápidamente.
Y esto se puede deber a varios efectos. Uno, un efecto regional, donde toda la estructura de la región contribuye a esto. Un multitrayecto en el valle que se queda ahí entrampadas las ondas. Y otra puede ser también, inclusive, la interacción entre el suelo y la ciudad. Los edificios, al ser inyectados con esta energía de las ondas sísmicas, comienzan a moverse, y ese movimiento pues está nuevamente induciendo energía hacia el subsuelo, y las ondas se pueden amplificar, construir o deconstruir y aminorar su amplitud. Entonces, esta es una comparación de qué pasó en esos dos sismos de 19S. Las imágenes de arriba corresponden al sismo de 2017 y las imágenes de abajo corresponden al de 1985. Son mapas de aceleración a 1 segundo en los mapas de la izquierda y a 2 segundos los mapas de la derecha. El color implica el nivel de aceleración, la barra de colores está a su derecha, y pues los colores más rojos corresponden a valores casi cercanos a el valor de la aceleración. Recuerden que de la gravedad, recuerden que el valor de la gravedad es 981 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes comparan los mapas de arriba con los mapas de abajo, lo que se puede ver es que para el sismo de 1985, las amplitudes de aceleración a 1 segundo fueron menores que para el sismo de 2017. Mientras que para 2 segundos ocurrió lo contrario, las amplitudes mayores fueron para el sismo de 1985, mientras que para el de 2017 fueron menores. Y esto es importante porque se refleja en el tipo de edificios que se ven afectados, y el tipo de edificios tiene que ver con la altura, y esa altura, cómo vibra, tiene que ver también con cómo vibra el suelo, y lo que estamos viendo es que vibró diferente el suelo para 2017 que para 1985, y entonces lo que se ve en las gráficas de la derecha es justamente esa distribución, cómo hubo más daños en edificios que se mueven en sitios con periodos dominantes bajos, menores de 2 segundos, y mientras que para el sismo de 1985, los edificios que más se dañaron, pues se encontraban en zonas de periodos dominantes entre 1.8 y 3 segundos. Entonces, eso nos está hablando de lo heterogéneo que es el subsuelo en la ciudad, y es un reflejo principalmente de esas últimas capas de suelo por las cuales atraviesa las ondas sísmicas en la ciudad. Entonces, existen varios modelos. En la izquierda es uno más antiguo, del 94, basado en observaciones geológicas, en el que aquí abajo está un corte de esta estación de Madi al Peñón, aquí en el norte de la ciudad, cruzando hacia Texcoco en el noreste de la ciudad, y vemos cómo la cuenca no es homogénea, no es planita en su fondo, y tiene por acá pues una parte más profunda en esta zona del noroeste, mientras que tiene una zona más suave, con una pendiente más suave acá en la zona del este. Pero también nos deja ver que pues hay una serie de fallas y que hay unos cambios de estructura por ahí a profundidad. Hay otros modelos también basados estos en ondas sísmicas. Los de arriba son perfiles de velocidad, profundidad contra velocidad de ondas S, los dos de la izquierda, y uno corresponde a la estación en Ciudad Universitaria, la que ya les comenté, que nos deja ver que es son materiales más competentes, mientras que la zona más somera, fíjense la diferencia en escala, estos son apenas 70 metros, mientras que el de Texcoco estamos hablando ya de 2,5 kilómetros, pero en la zona más somera, Texcoco tiene velocidades más bajas que CU, y aquí viene el corte a profundidades que es más o menos similar a lo que se tiene en CU.
Y bueno, abajo ya es un modelo tridimensional de velocidades obtenido por el doctor Leonardo Ramírez del Instituto de Ingeniería, y que este modelo ya se puede usar para hacer un modelado tridimensional de el paso de las ondas sísmicas por la cuenca de la Ciudad de México. Y eso es lo que hizo el doctor Cruz Atienza en 2016, para tratar de explicar las largas duraciones de los registros que les comentaba hace un momento. Entonces, él lo que hace es tomar un segmento de corteza, a ese segmento de corteza sobreponerle el modelo de velocidades que se tiene de la cuenca, inyectar la energía y hacer pasar las ondas por la cuenca. Y como pueden ver, tras 20 segundos, en 20 segundos las ondas están pasando justo por la cuenca, en 35 ya están dejando la cuenca, en 50 ya la dejaron. Sin embargo, las ondas se quedan atrapadas justamente por esa capa de sedimentos y por la geometría de la cuenca misma, haciendo que la Ciudad de México en esa zona del lago siga reverberando y pues los edificios sean sometidos a cargas adicionales. Entonces, para refinar este modelo de la cuenca y sobre todo de los espesores de sedimento, el Instituto de Ingeniería de la UNAM hizo un proyecto, el cual consistió en instalar estaciones sismológicas temporales en todos y cada uno de los puntitos azules que ven aquí. El objetivo era cubrir toda esta zona hasta el norte de la ciudad. Sin embargo, pues ya se acabó el proyecto y ya no se pudo dar continuidad, y luego ahorita ya se vino el COVID, entonces menos. Y bueno, como no se tienen cientos y cientos de estaciones para hacer este proyecto de manera simultánea, sino que solo tenían 21 estaciones, pues lo que hicieron fue colocarlas en 21 sitios, dejarlas ahí registrando de 5 a 7 días, regresar la siguiente semana y cambiarlos a los siguientes 20 puntos de interés, y así ir migrando las estaciones hasta cubrir toda la zona que les muestro. Entonces fue un trabajo bastante intenso por parte de los técnicos y estudiantes del Instituto de Ingeniería. Con eso han llegado a mapas como este y están trabajando en ese modelo de velocidades, donde lo que ven en el mapa de la izquierda es el periodo fundamental de vibración del sitio, de donde se puso esa estación, y que está relacionada con ese espesor de los sedimentos. Entonces, donde ven más rojo, pues son periodos más altos y por lo tanto espesores más amplios, y donde ven un azul oscuro, pues estamos pensando en una zona de transición con los periodos más bajos y espesores también más estrechos. La imagen de la derecha es la incertidumbre o la desviación estándar en esas medidas del periodo, para darnos una idea de que pues hay algunos puntos donde hay mucha incertidumbre, como este que estoy marcando en el sur de la ciudad, pero que en general la incertidumbre de la medición es buena y es baja. Entonces, la idea es que con este nuevo modelo, pues se pueda modificar o, bueno, actualizar este tipo de simulaciones, y ese tipo de simulaciones nos ayuda a ver a qué cargas estarán sometidos los edificios, y con eso poder entender mejor sus respuestas y con eso poder prevenir futuros colapsos. Pero hay un detalle, y es justamente que una cosa es asumir un modelo de 1 o 2 capas para la corteza y suponer que toda la corteza por debajo de ese modelo complejo de cuenca es homogéneo, y la otra es pensar que realmente hay una complejidad también a nivel cortical, que por debajo de la ciudad no es homogéneo, no son capas horizontales homogéneas, que tenemos una estructura más compleja. Y entonces también tenemos que acordarnos que lo que llega a esta frontera de la base de la cuenca, pues ya viene afectado por el trayecto que se recorrió antes. Entonces, si nosotros suponemos en un modelo complejo, pues no van a llegar igual las ondas que si suponemos un modelo homogéneo. Entonces, nuestro objetivo con mi grupo de estudiantes es determinar justamente esa complejidad de la estructura cortical.
Bueno, y si más bien es darnos cuenta si sí tiene complejidad o no, ¿no? Si es homogéneo, pues no hay ningún problema y simplemente se usa el modelo homogéneo. Pero si hay diferencias y variaciones importantes en la estructura, a nivel estructura cortical, entonces, pues buscar ese modelo tridimensional de esa estructura cortical. Entonces, esas estaciones que se usaron en ese proyecto, pues nosotros las estamos retomando. El problema es que nosotros trabajamos con una técnica que requiere del registro de eventos telesísmicos. Los eventos telesísmicos son aquellos que ocurren a 30, 90 grados de distancia de la estación. Entonces, si aquí está la Ciudad de México, pues no podemos usar eventos que queden en México, ni en Centroamérica, ni en Estados Unidos, sino que tenemos que usar todos estos que andan entre 30 y 90 grados, ¿no? Cada círculo son 15 grados de distancia, entonces, pues solo podríamos usar esos. Y entonces resulta que como las estaciones solo pasaron de 5 a 7 días, pues no, a pesar de que si tiembla mucho, pues no tiembla tanto en el mundo y pues no tuvimos tantos eventos. Entonces, en lugar de tener todos los puntitos azules que había marcado en el otro mapa, solo los triangulitos amarillos son los afortunados de haber registrado al menos un evento con esas características que menciono y además de magnitud por arriba de 6 para poder ser utilizado. La otra ventaja es que tenemos en la Ciudad de México una red muy importante que es la Red Sísmica del Valle de México, operada por el Servicio Sismológico Nacional. Es una red de muy alta calidad con instrumentos de banda intermedia y que de los cuales obtuvimos muy buenos datos para este experimento. También hace muchos años, en 2004, se llevó a cabo un experimento que se llamó MASE o Mesoamerican Subduction Experiment y cruzó la ciudad de sur a norte. Entonces aquí en los triangulitos naranjas se muestran todas esas estaciones y estas estuvieron operando por 2 años, entonces por lo menos registraron unos 10 eventos con las características que mencioné de magnitud arriba de 6 y distancias entre 30 y 90 grados de la Ciudad de México. Y además tenemos esta otra estación que se llama Soca, que se encuentra en el centro de la ciudad, en la esquina del Zócalo capitalino, y esa estación fue una estación temporal que se puso para ver las vibraciones que se generaban en la plancha del Zócalo durante el Mundial de 2018. Entonces, esa estación estuvo registrando unos días después del partido México-Alemania hasta que terminó el Mundial. Y pues afortunadamente hubo al menos 1 o 2 eventos telesísmicos con las características que ya mencioné. Entonces, pues bueno, pues ya tenemos 1 o 2 datos por ahí adicionales en ese punto. Y por supuesto tenemos la estación CU que está en Ciudad Universitaria, que ya se las había presentado. Entonces, con eso pues tenemos más o menos una buena cobertura dentro de la ciudad. Ahora, la técnica que usamos, como mencionaba, usa los datos telosísmicos y se le conoce como función de receptor. Entonces, ¿qué significa esto? La imagen de abajo, la señal que ven acá abajo, es suponer el sismograma, ¿no? El sismograma con el grupo de la onda P. ¿Qué es eso del grupo de la onda P? Pues es justamente la primera llegada con sus acompañantes. Entonces, sus acompañantes son estas 2 ondas pequeñas que se llaman PP y SP, que son 2 ondas que viajaron hacia arriba, rebotaron y llegaron a la estación como P. Ahora, ese registro no es nada más que la combinación de qué pasó en la fuente, cómo se afectó esa señal a lo largo de todo su trayecto, cómo se afectó la señal en la última parte del trayecto y cómo se afectó la señal acá por el instrumento. Entonces, eso matemáticamente lo que me está diciendo es que mi sismograma es una convolución de una función de la fuente, del trayecto y del instrumento. Entonces, yo conozco la función del instrumento, la puedo eliminar de la ecuación. No conozco la fuente y no conozco la parte de los trayectos. Sin embargo,
si yo tomo las 3 componentes del registro, puedo suponer que las 3 componentes vienen de la misma fuente, que vienen del mismo trayecto y por lo tanto son iguales para las 3 componentes y que la única diferencia va a ser en esta estructura somera y que si yo manipulo esos datos de esta manera, lo que voy a obtener es la función de transferencia de la estructura. ¿Qué es la función de transferencia de la estructura? Es justamente una función que me dice cómo es la estructura por debajo de la estación y cómo es en términos de espesores, de capas, cuántas capas tengo, qué espesor tiene cada capa y qué velocidad va a tener cada capa también. De tal manera que matemáticamente yo puedo dividir las componentes y con eso eliminar la fuente, eliminar el instrumento, eliminar el trayecto hasta unos kilómetros abajo de la estación y quedarme solamente con esa estructura que es de mi interés. Y cuando digo unos kilómetros, no son pocos, depende de la manipulación que haga de los datos y del tipo de datos que tengo, me puedo enfocar desde 1 kilómetro abajo de la estación hasta 700 kilómetros por debajo de la estación. Entonces, esa función de receptor o esa operación, ese manipuleo de las 3 componentes del sismograma, me va a generar una señal como la que se ve aquí en el centro, donde voy a tener el arribo directo de la onda P y lo que voy a ver son ondas convertidas. Entonces, las funciones de receptor no son otra cosa más que manipular las ondas convertidas o resaltar las ondas convertidas, lo cual hoy en día también es muy usado en sísmica para cuestiones de exploración petrolera, por ejemplo. Y en esta función de receptor yo puedo ver el momento en el que llega el arribo de esta onda que venía como P y se convirtió a S en una discontinuidad o en una interfaz. Puedo ver también los múltiplos de esas ondas que llegan como P, suben, bajan, se reflejan y terminan como S en su último momento, ¿no? Y los tiempos de llegada de esas ondas son sensibles a los espesores y las velocidades de la capa. Lo mismo las amplitudes. De tal manera que yo voy a generar este tipo de señales o funciones de receptor y con eso poder estimar los espesores y la estructura. Entonces, resulta que en la Ciudad de México ya ha habido estudios previos que han utilizado esta metodología. Uno de ellos por el doctor Cruz Atienza, que tomó los datos en la estación de CEU y analizó eventos telesísmicos que venían de cada uno de los cuadrantes, afortunadamente para las otras partes del mundo, desafortunadamente para nosotros que usamos esta técnica, no tiembla de manera homogénea simultáneamente, sino que solo tiembla por acá en Sudamérica, por acá en las islas del Pacífico y por acá en las zonas de Kamchatka y Alaska, y entonces son los eventos que podemos usar y terminamos usando solo esos 4 grupos o 4 azimuts inversos. Y lo que hizo el doctor Cruz Atienza fue obtener esas funciones de receptor, que no se parecen mucho a la que les mostré, pero justamente no se parecen por el tipo de filtrado que él hizo en las señales. Él usó frecuencias muy bajas para filtrarlas y con eso pues obtiene estos pulsos muy amplios, pero le permite con este tipo de procedimiento obtener el espesor de la corteza. Entonces, lo que se dio cuenta es que los sismos que habían llegado del oeste presentaban un espesor de corteza o resolvían un espesor de corteza más somero de entre 34 y 37 kilómetros, mientras que los que venían del este, pues resolvían hasta 42 kilómetros de profundidad. Algo curioso es que ellos también resuelven una capita de baja velocidad asociada con la presencia de la faja volcánica transmexicana
y que la ubican de un espesor de 2 kilómetros, y también identifican una interfaz intermedia aproximadamente a 15 kilómetros, la cual asignan como la discontinuidad de Conrad o la discontinuidad entre la corteza superior y la corteza inferior. Sin embargo, cuando vemos los datos que ellos usan para obtener estos modelos, nos damos cuenta que son de muy baja frecuencia y estas frecuencias realmente no permiten resolver estas capas someras, sino que ellos las obtienen porque parten de un modelo a priori que contienen estas capas, y pues el método de inversión mantiene esas capitas para para solo satisfacer el arribo correspondiente a la interfaz de mojo o de la interfaz entre la corteza y el manto superior. Entonces, es importante notar eso en esta metodología, que en estas funciones de receptor, pues no hay la resolución para realmente distinguir estas capas someras. Años más tarde, el doctor Víctor Hugo Espíndola hace algo muy, muy parecido. La diferencia es el método que emplea para obtener el espesor de corteza y las capas intermedias. Los puntos rojos corresponden al punto donde se convierten las ondas de PAS proyectado en superficie, y él sí tiene resolución para ver una capa somera en algunos de los datos, como este que se ve arriba a la izquierda, y esos datos corresponden a eventos que vienen en el noroeste. Y también ve esta diferencia de espesores entre los que vienen del oeste contra los que vienen del este. Y en ambos casos ellos sugieren que esa diferencia tiene que ver con la presencia de los volcanes del Iztaccíhuatl y del Popo en el este. Pero tienen muy poca resolución para ver capas someras. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos una función de receptor, si tenemos algo tan sencillo como una sola capa, pues es muy decente la función de receptor con la cual trabajamos, y pues eso se parece a lo que tenían los doctores Cruz Atienza o el doctor Espíndola. Pero si empezamos a complicarnos la existencia y empezamos a meter capas intermedias y usamos funciones de receptor de alta frecuencia, pues resulta que ya no se ven tan bonitas y tan suavecitas y solo pulsos sencillos, sino que empiezan a verse varios pulsos correspondientes a esa estructura somera que es compleja, que tiene más de una capa. Y si además esa capa resulta ser una capa de baja velocidad, como es la capa de sedimentos o la capa de calizas que se tiene en la Ciudad de México, pues la cosa se complica y empezamos a obtener funciones de receptor como esta, que corresponde a aquella obtenida en una estación temporal del experimento del Instituto de Ingeniería, y que pues de nada se parece a las otras funciones de receptor bonitas, suavecitas y con poquitos pulsos, sino que más bien se empieza a parecer a esta más compleja, obtenida a partir de un modelo sintético con una capa de baja velocidad somera. Entonces, aquí vemos otro ejemplo. Esta estación se encuentra en el noroeste de la ciudad, centro-noroeste de la ciudad, y vemos que también tiene esta capa intermedia, somera, más bien dicho, de baja velocidad, y que también es bastante compleja. Y empezamos a ver otras estaciones. Aquí son estaciones de la red sísmica del Valle de México, y lo que ven arriba a su izquierda en la curva azul es una función de receptor sintética generada a partir del modelo que está en la derecha, mientras que las otras son funciones de receptor en estaciones de la red del Valle, aquí en Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, y cada una de ellas se encuentra en diferentes zonas geotécnicas, ¿no? Entonces, Xochimilco se encuentra en zona de transición, Milpalta en zona dura y Tláhuac en zona de lago. Y como pueden ver, las funciones de receptor son muy diferentes, y las más sencillas, donde se ve más claro el mojo,
pues es aquí en Milpalta, que se encuentra en zona dura, y no se ven tantas complejidades en la parte somera como si se ve acá en Tláhuac o como si se ve acá en Xochimilco. Estas son varias funciones de receptor obtenidas en las estaciones temporales, en grupos que se encuentran por aquí, y se puede apreciar cómo en este perfil se ven muy bonitas, primero muy sencillas, y de pronto hay unas que se vuelven locas, ¿no? Y resulta que eso es porque es un perfil de estaciones que quedan fuera de la zona del lago y de transición, y de pronto una de ellas queda adentro, y por eso esta tiene toda esa complejidad. Mientras que estas, que son todas quedan dentro del lago, pues se ven todas complejas y difíciles de interpretar. Aquí tomamos la estación de CU. La estación de CU ha operado por muchísimos años, entonces cada una de las trazas que ven aquí es para un evento telesísmico. Se usaron datos, si no me equivoco, de 10 años, entonces son muchos eventos. Y lo que ven arriba y lo que ven abajo es exactamente lo mismo, nada más cambia la forma de presentarlo para ayudarnos visualmente a entender qué está pasando. Entonces, en la parte de arriba lo que se quiere resaltar es la diferente dirección de la cual provienen los eventos que se están analizando. Entonces, los primeros tres que tienen un color azul cian, azul claro, provienen del primer cuadrante de 0 a 90 grados de azimut. Mientras que los azules oscuros provienen de 90 a 180 grados, es decir, vienen de Sudamérica, la mayor parte de ellos. Luego están los verdes, que vienen de las islas del Pacífico, del suroeste, entre 180 y 270 grados, mientras que los rojos provienen de Alaska, Kamchatka, en el noroeste, y aproximadamente entre 270 y 360 grados de azimut. Y en todos ellos es muy claro, se puede seguir este pulso correspondiente a el tiempo de conversión o la profundidad en la que se convierte la onda PAS, y que corresponde a la discontinuidad de Mohorovic o la discontinuidad entre la corteza y el manto. Pero acá arriba también se aprecian otros pulsos, por ejemplo que se ve muy claro en el azimut sureste, que corresponde a alguna capa intermedia, y por aquí se ve otro, y entonces estos deben corresponder a corteza media y a algunos efectos de la cuenca. La parte de abajo le quita esos colores, pero es para resaltar con la diferencia en las polaridades. Y entonces aquí se ve muy claro cómo cambia para los eventos que vienen del suroeste, cómo cambian las polaridades y cómo se tiene ahí un efecto de positivo, negativo, positivo en la base de la corteza. Y entonces eso se los quiero hacer notar aquí porque voy a hablar de ello más adelante. Y como viene aquí, se ve clarito el pulso rojo correspondiente a la base de la corteza, ¿no? Y como acá pues es más complejo o es más evidente los pulsos en el noreste que los pulsos en el noroeste, o que los pulsos acá en el sureste que en el suroeste o en el noreste. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos para interpretar? Lo que hacemos es desenvolver estas funciones de receptor. ¿Cómo? Pues suponemos que en el tiempo cero es cuando estamos en la estación y el tiempo nos los vamos llevando a profundidad. Es un tipo de migración o de retroproyección a profundidad con un modelo de velocidad de supuesto, y lo que vamos haciendo es siguiendo la dirección del rayo. Entonces, por ejemplo, esta línea azul, pues corresponde a un sismo que venía de Sudamérica y que a 700 kilómetros de profundidad se encontraba aquí, en este punto, visto en planta, y que fue subiendo hasta llegar a la superficie.
De tal manera que estos otros que vienen de las islas del Pacífico, el verde, por ejemplo, pues aquí se encontró con 700 kilómetros de profundidad y subió, quiere decir que llegó con una inclinación mayor que los que vienen de Sudamérica, que tienen una inclinación menor. Y eso lo podemos ver en 3 dimensiones de esta manera. Aquí tendríamos la superficie, la estación, y esto está retroproyectado. Aquí el color corresponde a la amplitud de la función de receptor. Y esto lo hicimos para el experimento MASE, que les conté que ocurrió entre 2004 y 2005. Y ese experimento consistió en 100 estaciones desde la costa de Guerrero, en Acapulco, hasta Tempoal, en Veracruz, pasando por la Ciudad de México. Ya les comenté que varias de estas estaciones cruzaban la Ciudad de México de sur a norte, y con esa técnica de retroproyectar las funciones de receptor, lo que hicimos fue después proyectarlas a lo largo de un perfil y generar una imagen como esta, en donde se pueden ver los pulsos rojos y azules que corresponden a las diferentes discontinuidades de interés. Entonces, lo que se está delineando ahorita en naranja, pues corresponde al mojo, y en azul y rojo corresponde al techo y base de la corteza oceánica subducida, es decir, Cocos por aquí metiéndose por abajo de Norteamérica. Y pues en este experimento lo que se pudo observar es que en esta zona, cuando se pasaba por la faja volcánica transmexicana, se tenía en los primeros segundos de estas funciones de receptor, era muy difícil ver el pulso de primer arribo, más bien se tenía como un pulso muy gordito, y por eso aquí se ve este color rojo más ancho que en las zonas aledañas. Y en un principio pensábamos que podía ser un efecto del gran ruido que se tiene en la ciudad y que esto contaminaba las señales, o bien que podía ser un efecto de que se estaba reflejando algo en la parte de abajo, porque pues también es la zona de volcanes, y entonces a lo mejor todos estos fluidos y fundidos hacían más compleja la función de receptor en la parte del mojo, y de alguna forma se estaba también reflejando en la zona de la corteza. Sin embargo, pues no se estaba trabajando con funciones de receptor de alta frecuencia, eran de frecuencia intermedia, pero sí se alcanzaba a ver que aquí debía haber dos pulsitos que se combinaban en ese gran pulso del primer arribo. Entonces, con Olivia se hizo el mismo ejercicio, ahora para todas las estaciones que les conté, pero se hizo con funciones de receptor de alta frecuencia, y lo que encontró fue cosas muy interesantes, que son las funciones de receptor que ya se las presenté en una sola imagen, todas juntas, pero ahora retroproyectadas para ver sus profundidades y sus distancias. Entonces, lo primero es recordar, esta es la estación de Seúl, y aquí están los diferentes cuadrantes que ya veíamos en la imagen, las funciones que vienen aquí prácticamente del este, las que vienen de Sudamérica, las que vienen de las Islas Fiji, las que vienen del noroeste. Y lo que quiero que observen es cómo se comportan de manera diferente en la zona de mojo, que corresponde a estos pulsos rojos. Pero si ustedes observan este pulso, estas funciones de receptor que están yendo hacia el este y las comparan con esta otra que también va hacia el este, pues son muy parecidas. Entonces, todas las funciones hacia el este están viendo una misma estructura. Mientras que estas que están en azul, enmarcadas en elipses con azul claro, son muy parecidas en la dirección suroeste, y son diferentes que las que vienen de la dirección sureste. Y lo mismo pasa con estas en magenta que vienen del noroeste, que son diferentes de las otras direcciones, pero son parecidas entre sí. Entonces, lo que estamos interpretando es que hay presencia de, que la estructura profunda en esta zona de la Ciudad de México y del Valle de México no es homogénea, es heterogénea. Entonces no se puede plantear un simple modelo de capas planas y de mismas velocidades, sino que debemos meter una estructura mucho más compleja. La otra es que aquí en el suroeste
hay la presencia de una capa anómala en la base de la corteza, la cual pues tenemos que averiguar de qué se trata. Entonces, recuerden, estas proyecciones o retroproyecciones de las funciones de receptor, también agarramos y las colapsamos en perfiles. Entonces, aquí tienen el perfil 1, que corresponde a este perfil de norte a sur, y como sabemos que no son las mismas, que no se ven iguales las funciones que vienen del este que del oeste, las separamos en dos imágenes. Entonces, a su mano derecha tienen todas las funciones que vienen del este y en su mano izquierda tienen todas las funciones de receptor que vienen del oeste. Y pues no se ven iguales, ¿no? Se ven diferencias entre ellas. Esta sería la interpretación de Mojo y esta sería la interpretación de Mojo en el este. Ambas ven esta zona muy compleja en la zona somera, y resulta que esa parte compleja en la zona somera se está presentando en las estaciones que quedan aquí dentro de la zona del lago. Es decir, se están complicando, lo que estamos viendo en esas funciones de receptor es un reflejo de la estructura más somera, que es esa capa de baja velocidad de los sedimentos. Luego en el este se ve esta estructura por aquí en azul y esta estructura en rojo, que tenemos, que serían capas intermedias, que se ven también acá, pero se ven a diferente profundidad o bien con las polaridades invertidas. Este es el perfil 2 es el color naranja, y entonces está dividido entre los eventos que vienen del noroeste, que se muestra a su izquierda, y los que vienen del sureste, que son los que se muestran a la derecha. Entonces ahí está el Mojo, se ve parecido en ambos casos. En ambos casos, las funciones que quedan complejas son aquellas que se encuentran aquí en la zona del lago. Y lo que está curioso, que no se ve en el perfil de las funciones de receptor que vienen del noroeste, pero sí se ven las del sureste, es nuevamente estas estructuras intermedias. Y sobre todo, esta estructura aquí intermedia, aproximadamente a 25 kilómetros de profundidad, que se estaría viendo por acá, ¿no? En esta zona. Luego está el perfil 3, que es el verde. Lo mismo, separados en noroeste, los de la izquierda, y noreste, los de la derecha. Ahí está el Mojo, y las estructuras intermedias que se aprecian solo en las que vienen del noreste. Entonces, pues para concluir esta parte, o lo que llevamos hasta el momento de los resultados de Olivia, es que estos experimentos sísmicos pues no han sido simultáneos, pero por el tipo de metodología que se usa, pues todos ellos nos han servido para obtener modelos con mayor detalle de la estructura. Y no solo de la estructura somera, como fue el objetivo del trabajo del Instituto de Ingeniería, sino de toda la estructura de la corteza. La Ciudad de México es una zona donde tenemos muchísimo ruido sísmico por toda la actividad humana, tanto paso de personas como tránsito de vehículos o fábricas o maquinaria que opera en ella. Y es muy difícil trabajar con estas señales. Sin embargo, a pesar de todo lo ruidoso que son, nos damos cuenta que lo que antes interpretábamos como señal compleja por el ruido, pues resulta que no, que es compleja por la estructura misma de la capa más somera de la Ciudad de México. Entonces, es posible el determinar esta estructura de la corteza completa. Antes, los trabajos previos habían usado bajas frecuencias para esta metodología, y entonces solo se enfocaban a ver el espesor de la corteza y, si acaso, la discontinuidad de Conrad. Mientras que ahorita lo que estamos haciendo es trabajar con altas frecuencias, y esto nos está permitiendo observar con más detalle las capas someras, que tienen velocidades más bajas y que son fundamentales para el análisis de la amplificación de las ondas en el Valle de México. Lo que va a seguir
que ya está trabajando en ello Manuel, pero no tenemos los resultados como para presentárselos hoy, es en una inversión conjunta. Es decir, él va a utilizar estas funciones de receptor que ya tenemos calculadas y las va a combinar con otra metodología que se llama curvas de dispersión. Y esas curvas de dispersión se obtienen para determinar también la estructura somera y se obtienen a partir del ruido sísmico de las estaciones, que es realmente uno de los objetivos del experimento del Instituto de Ingeniería. Entonces, él va a combinar estos dos datos y va a invertir para un modelo que resuelva bien tanto la parte somera como la parte profunda. Entonces, con las funciones de receptor vamos a resolver muy bien la estructura gruesa y el espesor de mojo, de la corteza, la profundidad de mojo, y con las curvas de dispersión vamos a resolver la parte más somera, sobre todo la parte de la primera capa de sedimentos. Consideramos que es muy importante conocer esta corteza, esta estructura cortical, porque como les comentaba, a partir de esta simple visualización de las funciones de receptor, nos estamos dando cuenta que en esta zona tan pequeñita, que es la Ciudad de México, no tenemos un modelo de capas homogéneas horizontales, sino que podemos tener ahí un modelo más complejo tridimensional y que incluso algunas de estas observaciones, como esta que hacía de esta señal en Ciudad Universitaria, este efecto puede deberse a múltiples razones. Una, que tengamos una capita de baja velocidad en esta región de la ciudad que corresponde justamente a esta zona por debajo de esta sierra donde también se tiene vulcanismo activo, o bien que en la zona más baja de la corteza tengamos una capa con anisotropía, y entonces toca entender de dónde proviene esa anisotropía y por qué se está dando. Una posibilidad en esta diferencia en la estructura es que aquí en la zona sur de la Ciudad de México se ha determinado hasta dónde está el contacto entre dos terrenos tectonoestratigráficos, y es justamente en esta región donde ya no se sabe por dónde está pasando ese contacto entre los terrenos. Entonces, una posibilidad es que justamente en esta zona de la Ciudad de México esté ese contacto entre los terrenos. De tal manera que pues sí se esperaría que las ondas sísmicas se estuvieran comportando de manera diferente a su llegada a esta parte de la corteza, y sobre todo pues ya lleguen también diferente a la zona de la cuenca. Y esto es importante porque también se ha visto que depende de qué dirección lleguen las ondas sísmicas, pues se amplifican diferente en la Ciudad de México. Entonces, si nosotros podemos determinar la estructura somera, la estructura profunda y la estructura del trayecto, y además la fuente, pues estaríamos resolviendo todas las diferencias que hay en todos los sentidos, ¿no? Y ese es prácticamente el trabajo de doctorado de Manuel, que apenas está iniciando. Y con eso, pues creo que concluiría y dejaría todo el tiempo para preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Oscar Manuel Boni Benítez pregunta: ¿qué rango de frecuencias abarca la banda intermedia que utilizan los instrumentos de la red sísmica en la Ciudad de México? Bien, los instrumentos, los sismómetros de la red sísmica de Valle de México son de 30 segundos a 50 Hz. Gracias. Héctor Santibáñez pregunta: ¿de cuánto fue el cambio de velocidad que se encontró para poder identificar el mojo? ¿A qué profundidad lo encontraron? La profundidad es aproximadamente como 40 kilómetros, pero recuerden que varía de un lado a otro. Entonces, las variaciones son consistentes con los trabajos previos, es decir, como 42 kilómetros en una dirección y como 37 en otra dirección. Entonces, hay ahí una diferencia de 5 kilómetros, lo cual no es poca cosa, dada la corta distancia.
En cuanto a velocidades, pues estamos ya hablando de un mojo, de una velocidad para ondas P superior a los 7.5 kilómetros por segundo, 8 kilómetros por segundo, ya en la zona de manto, ¿no? E inferior a 6 kilómetros por segundo en la zona de corteza. Gracias. Óscar Manuel Boni Benítez pregunta, ¿qué ventajas se tiene al modelar con onda convertida con respecto a considerar solo onda compresiva? La ventaja es que nos dice dónde se convirtió, es decir, a qué profundidad se convirtió y qué impedancia, qué contraste de impedancias hay en los medios. Entonces, el tener esa información de la onda convertida, pues nos ayuda a ver más fácilmente espesores y contraste de impedancias. Siguiente pregunta, Senia Bertolini pregunta, ¿las placas de Coco y la placa de Rivera son resultados de la placa Farallón? Efectivamente, Senia, la placa Farallón se separó en Magdalena, Guadalupe y Cocos. Magdalena y Guadalupe ya dejaron de existir, se exhumaron, y Cocos se separa en Rivera y Cocos. Gracias. Y María Fernanda Sánchez Hernández pregunta, ¿qué es un terreno tectonoestratigráfico? Un terreno tectonoestratigráfico es un segmento de corteza que tiene pues una historia tectónica específica, diferente que el pedazo de corteza de al lado, y estratigráfico porque tiene una secuencia de rocas en ella, ¿no? Entonces, por eso se les llama tectonoestratigráficos. Entonces, nuestro territorio, México, está compuesto por varios terrenos tectonoestratigráficos, y es como cada elemento se ha ido pasando y amalgamando en lo que ahora constituye pues el continente. Gracias. Al parecer son todas las preguntas. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su tiempo y sus conocimientos compartidos. Y a nombre de la Coordinación Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Olmeca, hacemos entrega del presente reconocimiento a la doctora Xioli Pérez Campos por su valiosa participación en el programa Compartiendo Geociencias en tiempos de pandemia con el tema Estudiando la estructura de la corteza por debajo de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación y por este momento de compartir con ustedes. Gracias a usted.